Caso tan complejo como es el de Asunta, y es precisamente la personalidad de su madre, David. Claro, porque ¿qué se le pasa por la cabeza a una mujer acusada de haber asesinado a su hija? ¿Cómo es la personalidad de una persona que presuntamente ha sido capaz de cometer una atrocidad así? Según el informe psiquiátrico, Rosario Porto tenía celos de su hija, porque la pequeña había cumplido las expectativas de su abuelo, que era una persona muy exigente. Rosario admiraba a su padre, pero nunca obtuvo su reconocimiento. Incluso había sufrido comentarios despectivos de él. Rosario Porto no admiraba tanto a su madre, y de su marido, de Alfonso Basterra, reconoce que tenía miedo, que en alguna ocasión le había agredido. Vamos a escuchar, a conocer cómo habla Rosario Porto de sus padres, de su marido y de su propia hija. Mi padre exigía y consentía, mi madre solo exigía. Era mi debilidad, muy culto e inteligente. Muy exigente, pero también lo era consigo mismo. Aparentemente lo tenía idealizado, mitificado. Mi madre era una persona peculiar, por denominarla de alguna forma sutil. Mi madre era imprevisible, no podía confiar en ella, era contradictoria. Me quería mucho, pero le faltaba un hervor. Muy descarnada diciendo las cosas, encantadoramente odiosa. En los últimos años llegó a agredirme con una frecuencia de 3 o 4 veces por año. Supo de mi relación y cuando termina la Navidad habla conmigo. Se pone agresivo, como un energúmeno fuera de órbita. Me hace la vida imposible, me manda mensajes continuamente. Nada cariñosos, por cierto. Creo que mi exmarido no ha matado a nuestra hija, aunque alguna vez sí que lo he pensado. Declaraciones que vamos a abordar a continuación. Les presento a Susana Laguna, psicóloga y criminalista. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De tú o de usted? De tú. Oye, ¿tú crees que está loca, que está en sus cabales? ¿Qué opinas de ella? Bueno, al fin y al cabo... Según los informes, claro, perdóname. Claro. Bueno, parece que, por lo que tengo entendido, he podido leer en prensa, parece que hay 2 informes, uno del Instituto Médico Legal de Galicia y otro que presenta la defensa. Ambos apuntan hacia la misma dirección, aunque sí que difieren en cuanto a la intensidad de la psicopatología que parece presentar Rosario. En uno de ellos, en el del instituto, habla de rasgos obsesivos compulsivos de la personalidad y de síntomas aislados depresivos. En el otro informe, el que presenta la defensa, habla de trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, con lo cual eleva a trastorno mental esos rasgos de los que habla el otro informe, y además habla de depresión mayor recidivante, si no recuerdo mal. Claro, la cuestión no es valorar si presenta un trastorno o no. Cuando estamos hablando de un asesinato, es lo que realmente tiene que valorar el informe, es si ese trastorno en el momento, primero si está presente en el momento de cometer el delito, y si ese trastorno ha afectado a sus capacidades cognitivas y volitivas, para que nos puedan entender si sabía lo que estaba haciendo en ese momento y además quería hacerlo. En principio, ninguno de los 2 trastornos tiene una gran repercusión forense a nivel legal. El trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, y además antes estábamos hablando de la meticulosidad y de la planificación. Ese trastorno se caracteriza por una necesidad excesiva de control, de orden, perfeccionismo, pero sí que es verdad que las personas que padecen ese trastorno tienen un temor brutal a transgredir las normas, con lo cual es poco frecuente que personas que presentan este trastorno lleguen a cometer un delito. Por otro lado, el trastorno depresivo mayor, que también recoge el informe, hablamos de una persona que tiene un estado de ánimo bajo en la mayor parte del tiempo y además una disminución de la capacidad para experimentar placer, unido además a pérdida de peso, insomnio, una baja energía, sentimiento de culpa, y sí que puede haber intentos autolíticos, pero también es poco frecuente que estas personas lleguen a cometer un delito de forma activa. Sí que se ha dado algún caso que hemos podido ver de madres que a lo mejor han matado a sus hijos pues por evitar que sufrieran, pero generalmente después suele haber suicidio consumado y evidentemente no es el caso.
Bueno, hasta el punto, Susana, que dice que duerme bien por las noches, que tiene la conciencia tranquila, o sea, que ella insiste en su inocencia. De hecho, el informe dice, el de la defensa, que refleja que presenta una depresión mayor, sí que habla de que está en un episodio de remisión. Insisto, apuntan en la misma dirección, pero sí que difieren en cuanto a la gravedad de esa psicopatología, pues de cara a conseguir una modificación de la responsabilidad penal, evidentemente. ¿Podría haber tenido celos de su propia hija y que hubiera sido esta la razón para presuntamente matarla? Pues pudiera ser, de hecho ella sí de alguna manera lo declara, ¿no? Sí que parece además que sus padres eran muy rígidos, muy estrictos, con lo cual sí que encaja con esa configuración de su personalidad. La cuestión es no solamente si pudiera tener un motivo, todos podemos tener muchos motivos para hacer muchas pero no cosas, es la cuestión justificable. es si realmente lo ha llevado ella a la práctica. Hombre, lo curioso es lo mal que habla de su familia. Quiero decir, no habla bien de su madre, no habla bien de su pareja, de su padre sí, porque lo admiraba. Una pregunta, Patricia. Sí. Una persona que alberga odios o celos esto no tiene que contemplarse simplemente como un trastorno, no es así que puede llevar a cometer un crimen. Es decir, puede ser una persona que no presenta ninguna patología psicológica o psiquiátrica, pero en cambio sí puede ser un asesino. Claro, sin patología. Y además cuando hablamos de los celos, insisto, eso puede ser un motivo, pero eso no tiene por qué llevar a nadie a cometer un delito. Y además no todas las personas que presentan un trastorno tienen modificada su responsabilidad. O sea, por ejemplo, respecto a la depresión mayor, sí que es verdad que una depresión mayor afecta a las capacidades cognitivas, a su capacidad de pensar, a su atención, a su concentración, pero hay que ver hasta qué punto las tenía afectadas y sobre todo si las tenía afectadas en el momento en el que cometió el delito. ¿Y el Orfidal para qué lo tomaba? Porque no es una medicación que se prescriba para la depresión, sino para la ansiedad, ¿no? ¿Es así? Presenta además, también lo recoge el informe, que presentaba ansiedad. De hecho, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad se recoge en el grupo C de los trastornos de la personalidad, que se caracterizan también por la presencia de un elevado nivel de ansiedad. Susana, ¿qué tipo de mente puede tener esta mujer para hacer lo que ha hecho supuestamente y además planificar, como hemos estado hablando anteriormente, hasta el transporte, desde el minuto cero hasta el transporte, hasta que abandonó a la niña? Bueno, insisto, quizá estamos dando por hecho, a mí realmente lo que recoge el informe con esa conducta no me cuadra demasiado. Una persona que está deprimida, que presenta una depresión, no tiene ánimo como para poder llevar a cabo de forma activa todo eso, a menos que haya alguien a su lado que de alguna manera esté tirando de ella para que lo haga. Una pregunta. Sí, Juan Luis. Yo le quería hacer una pregunta y además me parece que es interesante. ¿Quién de verdad mandaba en esa relación? ¿Mandaba a Alfonso Basterra o mandaba a Rosario Porto? Porque son tantas las contradicciones que no parece en el fondo quién es el que de verdad manda, aunque en ocasiones parece que manda ella, en otras ocasiones parece que es él el que toma la voz. ¿Hay quien de verdad, o bajo tu criterio, es el que manda o bajo su criterio? Bueno, por las conversaciones que se han recogido en los medios de comunicación, sí que parece, por un lado, que es él. Es verdad que ella es rígida, meticulosa, pero tiene esa necesidad realmente de llevar ese control. Pero si partimos de que presenta, es que estamos hablando de dos trastornos que se presentan juntos. Sí que es verdad que su base de personalidad puede ser esa necesidad de control, pero por otro lado presenta una depresión, que de alguna manera lo que hace es bajar esa energía. Por eso comentaba que es difícil que pueda llevar a la práctica un delito de este tipo de una forma activa. Entonces quizá a lo mejor ella ha controlado en otros momentos y quizá él ha controlado en esto y de alguna manera la ha utilizado para... Pero bueno, estamos especulando al fin y al cabo. Pero en cualquier caso, la obsesión de ella era que la pareja pareciera idílica, una relación fantástica cara a los amigos y a la familia, ¿no? Sí, bueno, eso parece, también forma parte de ese perfil de su personalidad. El problema es que ¿no? el examen psíquico que se le ha hecho está disociado de lo que ha ocurrido. Porque, a mi modo de ver, lo que ha ocurrido ahí es que ellos se cansaron de tener una niña.
que pasó a ser, de ser la esperanza de arreglar su matrimonio, pasa a ser una auténtica carga. De hecho, el último verano, ella no quiere encargarse de la criatura y la deja durante los últimos meses en una casa en la playa fuera. Y ella se interna. Igualmente, el marido también se desprende, no sigue y no hace la labor de padre y madre. Es decir, que la dejan sola. ¿Por qué? Porque ya la niña no es el futuro de ellos. Entonces, ahí es donde ellos pueden haber tomado la determinación. Lo veremos en el auto que el juez tiene que emitir de imputación, cuando lo haya, si es que lo hay. Y entonces nos daremos cuenta de que efectivamente esto es el estado general de una persona, si está deprimida, si no está deprimida, pero no en relación con un crimen. Una preguntita, ¿quién ha hecho, por cuenta de quién o qué abogado es el que ha ordenado que se la evalúe a nivel psicológico? ¿Los abogados de ella? Bueno, insisto, el conocimiento que tengo es a través de la prensa. Por un lado está el del Instituto Médico Legal, que entiendo que es de... Sí, el juez. Pregunto esto porque normalmente los abogados de la defensa ya están buscando intentar buscar eximentes o atenuantes si han pedido que se le haga esta prueba pericial. Claro. Sí. ¿Qué es lo que están buscando? Y si es por parte del fiscal o por parte de la acusación que es el Ministerio Público en este caso, es por lo contrario. Claro, por eso comentaba que el pero a ellos informe le del venía instituto... bien, Teresa. Que a ellos le venía bien, que por eso se han dado de... Ella se queja de las críticas de su padre y el padre lo que hace es criticarle el trabajo que lleva a cabo. Es decir, no la vida ni la persona, sino su labor, función y para profesional. cometer un crimen de estas características no necesariamente tiene que haber un trastorno mental Exactamente, previo. hay gente mala que mata, que quede claro. Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Detrás de la Verdad.